Buenos días, somos el equipo conformado por Carlos Uriel, Iris Anaí, José Enrique y yo, Daniel. El objetivo de este video es la observación de construcción de un circuito mixto. Antes de comenzar con el proceso de construcción de un circuito mixto, vamos a hacer algunas preguntas. La pregunta principal, ¿qué es un circuito? Un circuito eléctrico se refiere a un grupo de componentes eléctricos interconectados cuyo propósito es generar, transportar y aprovechar la energía eléctrica para su conversión en diferentes formas de energía, como calor en una estufa, luz en una bombilla o movimiento mecánico en un motor, entre otros ejemplos. En este caso utilizaremos energía de una pila de 9 volts para encender una bombilla, una luz LED. Después de saber el de un circuito, adentraremos más profundo. ¿Qué tipos de circuitos existen? Existen muchos tipos de circuitos, pero los principales son: circuito en serie. En este tipo de circuito, los componentes están conectados uno tras otro, de modo que la corriente fluye a través de ellos en un solo camino. Circuito en paralelo. En un circuito paralelo, los componentes están conectados en diferentes cambios, de modo que la corriente se divide entre ellos. También tenemos al circuito mixto, que es el que utilizaremos para este video. El circuito mixto es una combinación de circuitos en serie y en paralelo. Contiene grupos de componentes conectados en serie y estos grupos están conectados en paralelos entre sí. Para esta observación utilizaremos el circuito mixto. Ahora que sabemos qué son los circuitos y algunos tipos de circuitos, vamos a ver qué elementos se utilizan para la elaboración de estos. Las componentes de un circuito eléctrico incluyen un generador, un receptor, un fusible y un interruptor, y también cables conductores. El generador tiene la función de generar y mantener la corriente eléctrica en todo el circuito, siendo el proveedor de energía para el mismo. Dentro de esto tenemos dos tipos de corrientes, la alterna y continua. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que el flujo de electrones cambia de dirección periódicamente. Y la corriente continua es un tipo de corriente eléctrica en el que el flujo de electrones es constante y siempre fluye en la misma dirección. Ya que sabemos qué son los circuitos, los tipos de circuitos y el circuito que observaremos, los elementos principales de un circuito y los tipos de corriente que existen, vamos a entrar más en nuestro circuito mixto. Vamos a describir los materiales y su función en el circuito. Como primer material utilizaremos el protoboard, que es el componente principal de un circuito. En este se hacen los circuitos sin necesidad de soldar los componentes. Consiste en una placa rectangular con una serie de orificios y canales conductores en su interior. Los orificios están dispuestos en filas y columnas. Cada fila de orificios está eléctricamente conectados internamente. Esto permite insertar componentes electrónicos como resistencias, capacitadores, transistores integrados, cables y otros elementos en los orificios y conectarlos entre sí mediante los canales conductores, sin necesidad de realizar soldaduras. Como segundo material utilizaremos las resistencias, que son utilizadas para limitar o controlar el flujo de corriente eléctrica de un circuito. Si le das a un LED una corriente eléctrica mayor a la que soporta, este fundirá. Para esto están las resistencias. En este circuito utilizaremos 4 resistencias. Como tercer material utilizaremos una fuente de energía. La fuente de energía es lo que utilizaremos para darle energía a nuestro circuito. La fuente de energía que utilizaremos será una pila de 9 voltios. Como cuarto material utilizaremos un broche portapila. El broche se utiliza para conectar la corriente eléctrica de la pila de 9 voltios al protoboard y así dar corriente eléctrica al circuito. Como quinto material utilizaremos una luz LED. La luz LED es un foco que emite luz cuando la corriente eléctrica pasa por él. Y como último material utilizaremos estos dos cables para separar la energía negativa y la positiva. Para continuaremos con el proceso de armado del circuito mixto. Vamos a colocar una resistencia en C1 y en F1. Ahora colocaremos otra resistencia en F5 y en C5. Ahora colocaremos una resistencia en G1 y en G5. Posteriormente colocaremos otra resistencia en H1 y en H5. Ahora para el LED lo colocaremos en I1 y I5.
Ya que tenemos el circuito armado, colocaremos los cables para distinguir la corriente positiva y la corriente negativa. Colocaremos la corriente positiva en la parte derecha y la colocaremos en J5. Ahora agarraremos la corriente negativa y la colocaremos en la parte izquierda en A1. Ahora, para darle energía a esto, vamos a colocar el broche en la pila y a dividir las corrientes. Colocamos la corriente positiva y colocaremos la corriente negativa. Como ven, encendimos el foco LED. Para finalizar, vamos a concluir cada quien lo que aprendimos en este trabajo de la etapa 4. En lo personal, lo que he aprendido es a cómo realizar un circuito mixto y cómo encender un foco LED en este último circuito, y cómo son los circuitos paralelos, los circuitos en serie, los circuitos mixtos, como en este caso, qué elementos lo conforman, como los resistores, el protoboard, las luces LED, las cosas, por ejemplo, también cómo conectar la corriente y darle energía a esto. Mi conclusión es que aprendí a hacer circuitos, los materiales que lo conforman, los tipos de circuitos que hay, y aprendí los pasos de cómo crear. Bueno, mi conclusión es que durante este trabajo vi y aprendí sobre los diferentes tipos de circuito, al igual que sus componentes que los componen e identifican uno del otro, además de la elaboración del circuito. En conclusión, pudimos ver el armado de un circuito mixto desde el punto del marco teórico. Nos fueron explicando el cómo era un circuito, lo que son los tipos de circuitos, el circuito mixto, y sobre todo fuimos viendo los materiales y después el proceso armado de construcción del mismo. Bueno, para finalizar vamos a dar nuestra conclusión en equipo, que sería que para realizar un circuito mixto o cualquier circuito básico o el paralelo o en serie, necesitamos contar con las características que se utilizan para cada uno de esos circuitos, también como los elementos que utilizaremos dentro de este mismo.